Buenos días, mi nombre es Yenari Sánchez y junto a mis compañeros hacemos parte de la rotación 3561. Somos estudiantes de pregrado de la Universidad del SINU. Bajo la tutoría del doctor Félix Canencia, hoy le traemos la presentación de trombofilia y embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos en cuanto a la hemostasia, que esta es un sistema fisiológico que permite que la sangre circule libremente por los vasos sanguíneos y que en el momento que se produce una lesión, inicia una serie de mecanismos que inducen inicialmente a la formación de un trombo un trombo hemostático, lo que lleva a la reparación del vaso y finalmente a la disolución del coágulo. Tenemos que existen mecanismos anticoagulantes que hacen que en condiciones normales se produzca el proceso procoagulante, y también tenemos que hay anomalías en este balance entre el sistema procoagulante y anticoagulante que pueden desencadenar la aparición de enfermedades trombocíticas o hemorragias. En condiciones normales existe un balance entre los mecanismos procoagulantes que favorecen la hemostasia y la trombosis y los mecanismos anticoagulantes que proviene la generación excesiva de trombina cuando se activa la coagulación. Siguiente diapositiva. En cuanto a las fases de la hemostasia, tenemos que esta consta de dos etapas. La primaria, que es cuando entran en fusión las plaquetas sanguíneas acumulándose en la zona dañada para formar lo que se conoce como un tapón hemostático de plaquetas. Y en cuanto a la fase secundaria, tenemos que a través de diversas proteínas plasmáticas, como son las fibrinas, se genera un coágulo que tapona la lesión impidiendo que la sangre salga. Siguiente diapositiva. En cuanto al endotelio, tenemos que este lleva a cabo un papel fundamental dentro de la coagulación y la fibrinólisis, que además de actuar como una barrera estructural entre la circulación y los tejidos, también contribuye a la regulación de la presión, el flujo sanguíneo mediante la liberación de vasodilatadores como el óxido nitroso y la prostaciclina, y vasoconstrictores como la endotolina y el factor activador de plaquetas. También tenemos que, por otro lado, este facilita el flujo sanguíneo, disponiendo una superficie antitrombótica que inhibe la adhesión y agregación plaquetaria y, por tanto, la formación de coágulos en condiciones fisiológicas. Sin embargo, tenemos que este equilibrio puede romperse por fenómenos físicos o químicos que provocan lesiones endoteliales y dan lugares a cambios funcionales en el endotelio. Tenemos que transformándose entonces en una superficie protrombótica. Tenemos que, además de esto, activa la fibrinólisis mediante la síntesis y secreción de sus activadores, que son el activador de tisular de plasminógeno y el activador de tipo uroquinasa. Por tanto, en función de la situación, el endotelio puede presentar propiedades procoagulantes y anticoagulantes, lo que es retornar el equilibrio hemostático una vez el estímulo procoagulante o hemorrágico haya desaparecido. También tenemos que las células endoteliales son activadas cuando se exponen a endotoxinas como la citosina y la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, y la trombina, entre otros factores. Tenemos que el endotelio lesionado muestra propiedades proagregantes, ya que disminuye la liberación de prostaciclina y aumenta la secreción de factor activador de plaquetas. También aumenta la liberación de multímeros de factor de von Willebrand de alto peso molecular que contribuirán al aumento de la adhesión plaquetaria en la pared del vaso dañado. También tenemos que cuando las células endoteliales están severamente lesionadas, se pierde, y tenemos que el subendotelio se expone a las plaquetas y a los factores de coagulación, y estas plaquetas se unen al subendotelio a través de una interacción que implica a la glicoproteína de membrana con las proteínas subendoteliales como el factor de von Willebrand, el colágeno, la fibronectina y la vitronectina. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las plaquetas, tenemos que las plaquetas son pequeñas células discoides anucleadas procedentes de la fragmentación de los megacariocitos medulares. Estas circulan en la sangre y juegan un papel central en la hemostasia primaria, ya que su papel en la hemostasia secundaria también es importante, ya que proporciona la superficie a la que se unen los factores de coagulación activados, incrementando la eficiencia enzimática y aumentando la generación de trombina. Tenemos que en su estructura, esta consta de la membrana plaquetar, que presenta una superficie invaginada para aumentar la superficie para la liberación de los gránulos intercelulares. Tenemos que las glicoproteínas de membrana presentes en la membrana plaquetar presentan la unión al colágeno y al factor de von Willebrand de la superficie endotelial, también al fibrinógeno y a otras plaquetas a través de la trombospondina. Tenemos que los gránulos de plaquetas contienen importantes factores pro y anticoagulantes. Los gránulos alfa también contienen una gran variedad de proteínas hemostáticas como el factor 5, el factor de von Willebrand, el fibrinógeno, proteínas fibrinolíticas, y tenemos que los gránulos densos contienen adenosín difosfato y trifosfato y también serotonina.
Tenemos que el sistema tubular denso media el flujo de calcio, los microtúbulos periféricos y los filamentos citoplasmáticos, que son los responsables del cambio de formación de la plaqueta tras su activación. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la adhesión plaquetaria, tenemos que tras el daño endotelial y la exposición del endotelio, las plaquetas circulantes se unen a la superficie endotelial a través de glicoproteínas de membrana, fundamentalmente la glicoproteína 1B. Tenemos que el proceso de adhesión se divide en una fase inicial de contacto y en una fase posterior de extensión de las plaquetas sobre el endotelio vascular. Tenemos que la interrupción de la capa celular del endotelio expone las fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3 en el subendotelio que intervienen en la adhesión inicial de las plaquetas. Tenemos que la adhesión del colágeno a alto flujo requiere la presencia básica del factor de von Willebrand plasmático, aunque otras proteínas adhesivas como la fibronectina pueden colaborar en este proceso. Tenemos también que la unión del factor de von Willebrand con el subendotelio y un cambio conformacional en su estructura es un paso previo a la adhesión plaquetaria mediada por la prostaciclina. También tenemos que la interacción del factor de von Willebrand y la glicoproteína de membrana 1B bajo condiciones de flujo elevado es suficiente para producir una activación plaquetaria. Ya hablando como tal de la activación plaquetaria, tenemos que durante este proceso las plaquetas sufren un cambio conformacional transformándose en células esféricas con pseudopodos debido a cambios en el estado de polimeración del citoesqueleto. Tenemos que la membrana plaquetaria se reacomoda dejando expuestos los fosfolípidos de carga negativa que facilitan la interacción con los factores de coagulación. Y hablando acerca de la agregación plaquetaria, tenemos que las plaquetas inactivas se unen al endotelio a través de los receptores expuestos previamente y esto después se produce una activación plaquetar mediada por productores de secreción como la disfosfato, la adrenalina y el colágeno. También tenemos que tras esto se producirá un cambio conformacional en las glicoproteínas de membrana 2B y 3A, que favorecen la unión de las plaquetas con el factor de von Willebrand y por tanto la extensión de las plaquetas sobre el subendotelio. Tenemos que este cambio también favorece la unión con el fibrinógeno, facilitando la agregación de las plaquetas, ya que estas forman puentes interplaquetares y que los gránulos intercelulares se mueven hacia la superficie y liberan su contenido al microambiente. Tenemos que esta movilización está mediada por el calcio y su liberación facilita la agregación y el crecimiento del trombo plaquetario. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la coagulación, mi compañera Valentina les va a profundizar más sobre este tema. Vamos a ver. Hablando de la coagulación, este pues va a ser el conjunto de reacciones que conducen pues a la formación de fibrina, proteína insoluble, pues que evita la pérdida de sangre cuando se lesiona un vaso. Aquí cabe recalcar que en 1984 el doctor Rudolf Ludwig, patólogo alemán, al observar la formación de coágulos en traumatismos vasculares, estableció una triada que lleva su nombre, en la cual se establecen las características mínimas para pues, la formación de un coágulo, las cuales comprenden tres factores. Primero vamos a tener la estasis venosa, segundo, la lesión endotelial y tercero, la hipercoagulabilidad. Con esta triada, pues él describió que cuando existe daño en un vaso sanguíneo, cambia la velocidad del flujo por modificaciones en factores de coagulación que va a provocar pues un desequilibrio en la formación de fibrina y su disolución, ocasionando así un coágulo. Una vez pues que se produce el coágulo y se logra reparar el daño vascular, se activa el proceso pues de fibrinólisis para destruir el coágulo y restablecer la circulación sanguínea. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la cascada. El cual explica pues el funcionamiento de este mecanismo pues como un proceso enzimático secuencial ilimitado y pues sobre la superficie de las plaquetas con la cual se favorece la generación de trombina y este modelo se explica a través de dos vías conocidas como la intrínseca y la extrínseca. Entonces vamos a tener que la vía extrínseca se inicia tras un daño vascular con la exposición de superficies cargadas negativamente que interaccionan con los factores de contacto como son el factor 12, factor 11, la precalicreína que es la PK y la QAPM. Pues lo que va a pasar es que inicia un proceso de activación secuencial donde
el factor 12 funciona como un verdadero iniciador, puesto que si bien es una proenzima, para activar pues la PK y convirtiéndola en calicreína, potenciada por la UAPM, actúa sobre el factor 2 para convertirlo en factor 2 activado. Y es una enzima mucho más eficiente que actúa sobre el factor 11 para generar el factor 11 activado, que en presencia de iones de calcio va a activar el factor 9 y a su vez el factor 9 activado generando con el factor el factor E8A, iones de calcio y fosfolípidos, conformando el complejo tenaza intrínseco, el cual pues asegura la eficiencia catalítica para pues facilitar el factor 10 a la velocidad requerida en el momento de activarse pues el proceso de coagulación. Vamos a tener que pues la vía extrínseca se inicia con la formación del complejo tenaza extrínseco, conformado pues por el factor tisular y el factor 7A circundante y iones de calcio y fosfolípidos, el cual va a activar el factor 10 como el factor 9 y finalmente en la vía común convergen pues dos vías antes mencionadas a nivel del factor 10 activado, pues que va a conformar junto al factor 5 activado la protombina y iones de calcio y fosfolípidos, el complejo de protovinisa y encargado pues de generar trombina, la cual pues va a actuar sobre el fibrinógeno transformándolo en monómeros de fibrina que pues se polimerizan y se estabilizan por la acción de el factor 13A, formando juntos los elementos formes de la sangre y el tapón hemostático o coágulo. Pasa, por favor. Bueno. Vamos a hablar acerca de los cambios fisiológicos en el sistema hemostático durante el embarazo. Entonces, aquí cabe recalcar que durante el embarazo normal se producen grandes cambios en la hemostasia con dos objetivos principales, como mantener la función placentaria en toda la gestación y pues evitar un sangrado incisivo en el parto. Entonces, el sistema hemostático parece jugar un papel importante tanto en establecer el mantenimiento de la gestación y el desarrollo de la circulación placentaria, y aquí es posible gracias a modificaciones estructurales en las arterias espirales del útero y a un estado de hipercoagulabilidad, pues del incremento de factores procoagulantes y un descenso de factores anticoagulantes y fibrinolisis. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del cambio de las plaquetas. Entonces, aquí cabe recalcar que la trombopenia es la alteración más común, sobre todo pues en las fases finales del embarazo. Sucede aproximadamente pues en el 10% de las gestaciones normales y en 1% en las pacientes sanas. Entonces, aquí el mecanismo por el cual se produce esta trombocitopenia es desconocido y en parte se debe a la hemodilución, pero la presencia de un aumento de volumen plaquetario compensatorio sugiere que también existe un recambio plaquetario aumentado. Y esto produce ser debido a una hiperdestrucción prematura de las plaquetas, pues debido a su recubrimiento por inmunocomplejos o tal vez a la agregación de plaquetas en el lecho placentario. Entonces, en cuanto a los cambios en el funcionamiento plaquetar, diferentes estudios muestran resultados contradictorios. Un estado de hiperactivación plaquetaria es apoyo para algunos estudios que demuestran que pues, la agregación plaquetaria en el tercer trimestre está potencialmente aumentado por inductores como el AMPC cíclico y el tromboxano A2. Entonces aquí la P53, CD63, la GP2B y 3A y CD40L y el aumento de concentraciones del calcio intracelular y de los niveles plasmáticos de tromboglulinas. Sin embargo, pues después se objeta la ausencia de cambios en la actividad plaquetar o incluso una disminución en su función. Y esto pues choca con el conocido estado de hipercoagulabilidad asociado a la gestación y el potencial aumento de riesgo trombótico durante el embarazo. Pasa, por favor.
Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los cambios en el sistema de coagulación. Aquí durante la gestación aumentan las concentraciones de la mayoría de los factores de coagulación, como son los factores 7, 8, 9, 10 y 12. El von Willebrand y fibrinógeno aumenta significativamente, sobre todo al final del embarazo. Vamos a ver que el factor 9 disminuye discretamente, mientras que el factor 13 aumenta inicialmente para una disminución gradualmente hasta alcanzar pues el 50% de estos. Entonces, los factores 2 y 5 no parecen modificarse significativamente y los inhibidores sufren modificaciones desiguales. Entonces, vamos a tener que la proteína S libre y la total disminuye progresivamente desde semanas muy tempranas de embarazo y los niveles de proteína C y antitrombina suelen mantenerse dentro de la normalidad, mientras que la trombomodulina y la proteína Z aumentan y el desarrollo de la resistencia a la proteína C activada en un número elevado de gestantes es signo de activación de la coagulación, pues que lleva a un aumento del riesgo trombótico. Vamos a tener otros marcadores de activación de la coagulación, que son el incremento de la fibrina soluble, complejo trombina-antitrombina y fragmento 1+2 de la protrombina. Vamos a tener que el factor tisular es esencial para la embriogénesis, la angiogénesis y la invasión en la implantación y la superficie placentaria que está pues en contacto directo con la circulación materna y los trofoblastos expresan una gran cantidad pues de ese factor tisular y los niveles de factor tisular están regulados por algunos anticoagulantes fisiológicos como el inhibidor de la vía del factor tisular, receptor endotelial de la proteína C, trombomodulinas y anexina. Y pues vamos a ver que el inhibidor de la vía del factor tisular se produce y almacena en las células endoteliales microvasculares y en las células trofoblásticas y pues se van a expresar en los tejidos placentarios, sobre todo a partir pues, de la semana 10 de gestación, aunque su función no está de todo clara. Parece que juega un papel importante en la regulación de la invasión y la diferenciación del trofoblasto necesario pues, para la implantación y el desarrollo placentario. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la fisiología de la placenta. Entonces, aquí vamos a tener que la placenta es un órgano muy especializado y esencial en el embarazo, pues de los mamíferos superiores y tiene importantes y complejas funciones entre las que destaca el transporte y el intercambio de nutrientes. Aquí pues la función endocrina y la inmunológica y el metabolismo, pues para llevar a cabo todas estas funciones de manera eficaz requiere un desarrollo gradual tanto en la circulación fetal como de la materna y que sea capaz de satisfacer la demanda de crecimiento de nutrientes ocasionada por el crecimiento fetal y su metabolismo. Pasa, por favor. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Carlos Colorado, que le va a hablar acerca de la placentación anormal. Bueno, muy buenos días. La presentación anormal. Tenemos que pues una gestación exitosa requiere de una adecuada presentación desde etapas precoces del embarazo, pues para que en la segunda parte del embarazo la función de la placenta pues sea la adecuada. Cualquier fallo en este desarrollo puede tener consecuencias en el desarrollo embrionario y fetal, y la presentación anormal pues se define como la alteración en la remodelación de las arterias uteroplacentarias que resulta en un flujo placentario inadecuado, lo que pues da lugar a una complicación obstétrica y a una pérdida de la gestación en casos más graves. El desarrollo de la placenta, pues tras la fecundación del ovocito, en el tercio distal de la trompa, el cigoto va a llegar al útero a los 4 días en estadio de mórula. Entonces, en este momento va a comenzarse a formar una cavidad. Esta se va a transformar en blastocito y esta es la fase cuando ocurre la implantación. En este momento comienza el desarrollo del órgano, que pues es fundamental de la vida fetal, como sabemos que es la placenta. El blastocito va a estar formado por una masa celular interna en embrioblasto o embrión propiamente dicho, y va a estar situada en el polo del blastocito. Y por el trofoblasto, que pues estos van a formar una capa que rodea las células internas y la cavidad del blastocito. Entonces, las células del trofoblasto se adhieren directamente al revestimiento uterino, pues y lo invaden, pues siendo su desarrollo precoz de manera vital para la implantación adecuada. Entonces, después de la invasión de los blastocitos hacia el interior de la mucosa, esto va a ser aproximadamente entre 7 y 8 días post concepción.
El trofoblasto produce fenotipos celulares altamente proliferativos e invasores, que estos son pues necesarios para establecer el contacto con la circulación sanguínea materna y pues elaborar la estructura básica de la placenta. Entonces, de esta forma tenemos que esta se diferencian dos capas celulares, una interna y una externa. En la capa pues externa se va a caracterizar por ser una masa citoplasmática sin límites intracelulares y va a ser polinucleada. Mientras tanto, en la interna tenemos que esta va a rodear la cavidad del blastocito, va a estar constituyendo pues una capa incompleta y fina de células polidreicas con citoplasma, claro, y va a tener abundantes imágenes mitóticas. La externa es más invasiva, invade el endometrio, pues gracias a su actividad proteolítica, facilitando la implantación del blastocito. Entonces, hasta el 11º o 12º día pues, de desarrollo, el blastocito está incluido por completamente en el estroma endometrial. Tenemos que el embrión está rodeado por el saco coriónico envuelto por el corio, membrana embrionaria que pues, se encuentra en contacto directo con el endometrio y que va a estar formada por la capa externa y por la capa interna, y el mesodermo extraembrionario. Entonces, en este momento el trofoblasto se caracteriza por presentar espacios lacunares en el sitio que pues forma una red intracomunicada que inicialmente pues solo son en los polos embrionarios. Entonces, simultáneamente a esto, las células de la capa externa se introducen más profundamente en el estroma y causan erosión del revestimiento endotelial. Y aquí se van a ver los cambios de los capilares maternos. Entonces, estos se van a hallar congestionados y dilatados y reciben el nombre de sinusoides. Las lagunas sincitiales se tornan pues entonces y continúan con los sinusoides, y la sangre materna pues ya aquí va a penetrar el sistema lacunar. A medida de que el trofoblasto continúa pasando y causando erosión, pues hay más sinusoides. La sangre materna pues empieza a aportar nutrientes necesarios para el desarrollo del embrión en esta etapa. Las lagunas sanguíneas se fusionan entre sí, formándose entre pues intervellosos que se sitúan entre la columna de la capa interna. Entonces, las células procedentes de la capa externa proliferan en el espesor de las columnas de la interna. Y las internas proliferativas se expanden rápidamente, pues a partir de estas estructuras trofolácticas cilíndricas van a formar las vellosidades primarias, formando pues un núcleo citotrofoblástico cubierto por una capa sincitrial. Bueno, siguiendo con el desarrollo de la placenta, tenemos que solo hasta el comienzo de la tercera semana, las células mesodérmicas van a penetrar en el núcleo de las vellosidades primarias. Y estas pues van a crecer en dirección a la decidua, que sabemos que esta es la capa funcional del endometrio en contacto e interrelación con las vellosidades. Entonces, esta estructura es la vellosidad secundaria. Entonces, posteriormente, las células mesodérmicas de la parte central de la vellosidad pues van a comenzar a diferenciarse de las demás en células sanguíneas y en vasos sanguíneos, pues como empieza todo de pequeño calibre, formando así el sistema capilar velloso en el interior de las vellosidades terciarias. El endometrio, pues, es un tejido dinámico que sufre cambios cíclicos anatómicos, endocrinos, inmunológicos y bioquímicos. Sabemos que a medida de que esto se va desarrollando las vellosidades, el endometrio pues, va asociado a al mismo cambio de aspecto y características distintivas. Entonces, pasando a llamarse decidua, la decidua pues, va a jugar pues, un papel muy importante en la implantación y el mantenimiento del embarazo. La decidualización depende de la acción de los estrógenos y la progesterona, así como los factores secretados por el blastocito. Durante el embarazo pues, temprano, las vellosidades se distribuyen sobre toda la periferia, entonces sobre la membrana coriónica, y conforman al blastocito con sus células de trofoblasto circundantes, van a crecer las vellosidades del polo embrionario. Entonces, estas van a seguir creciendo y dilatando, lo cual pues da lugar al corión frondoso, mientras la del polo embrionario o vegetativo, como se conoce también, van a degenerar y hacia el tercer mes más o menos de esta porción del corión va a ser lisa y se va a llamar corión leve o calvo. Entonces, la diferencia entre los polos embrionarios y abrembrionarios del corión se va a manifestar a sí mismo en la estructura pues, de la decidua. La decidua que cubre el corión frondoso, llamado decidua basal, es la porción pues, sobre el polo abembrionario. Entonces, esto se va a denominar decidua capsular. La única porción del corión que va a participar en los procesos de intercambio es el corión frondoso, que junto con la decidua basal van a formar pues finalmente toda la placenta.
Ahora los dejo con mi compañero Jesús Martelo, que les va a hablar más sobre la circulación placentaria. Bueno, la circulación placentaria, el aparato circulatorio durante la etapa prenatal tiene varias diferencias con respecto al que existe después del nacimiento. Entonces encontramos 3 puntos clave. 1, la oxigenación de la sangre se realiza en la placenta y no a nivel pulmonar. 2, la sangre venosa y arterial no están totalmente separadas una de la otra, ya que hay varios puntos en los que se mezclan a través de comunicaciones entre ambos sistemas. Y tercero, la concentración de oxígeno en la sangre circulante es menor en la circulación fetal que en la postnatal. Sigue, por favor. Bueno, oxigenación de la sangre fetal. El proceso de oxigenación de la sangre fetal se va a realizar en la placenta, de donde la sangre oxigenada va a ser transportada por la vena umbilical hacia el sistema circulatorio fetal. Este sistema estará completamente establecido hacia la 6ª a 7ª semana de gestación, pero para su desarrollo son necesarias una serie de procesos previos que a finales de la 4ª semana se forma una compleja red vascular en la placenta que va a facilitar los intercambios materno-embrionarios de gases, nutrientes y productos metabólicos de desecho. Inicialmente los citotrofoblastos endovasculares invaden y se enganchan en las arterias espirales, con lo que se consigue un bajo flujo sanguíneo al espacio intervelloso, por lo que la placenta temprana presenta una baja oxigenación. Los cotiledones reciben sangre a través de las arterias espirales. La luz de la arteria espiral es reducida, lo cual produce un aumento de la presión sanguínea al entrar en el espacio intervelloso. Esta presión impulsa la sangre hacia la profundidad de los espacios intervellosos y baña las abundantes vellosidades pequeñas del árbol velloso con sangre oxigenada. Al disminuir la presión, la sangre fluye de retorno desde la lámina coriónica hacia la decidua, donde entra en las venas endometriales, entrando en la circulación materna. Sigue, por favor. Bueno, cuando hablamos de complicaciones gestacionales relacionadas con la trombosis, el embarazo, ya sabemos que es un estado hipercoagulable fisiológico para preparar la madre para el parto. Esta condición provoca un aumento de riesgo de complicaciones trombóticas y la aparición de complicaciones vasculares placentarias. Aunque estas complicaciones son heterogéneas en su patofisiología, parece que este estado protrombótico fisiológico puede favorecer estas complicaciones y la presencia de trombofilia hereditaria y adquirida se ha asociado con todas ellas. Entonces, la prevención de estas complicaciones es un tema fundamental para mejorar la salud materna. Entonces, tenemos la trombosis gestacional, que es una condición médica común que se asocia con importante morbimortalidad, mientras la trombosis venosa se asocia fundamentalmente a estados hipercoagulables. La trombosis arterial generalmente ocurre como complicación de la arteriosclerosis. El embarazo como modelo de estado de hipercoagulabilidad aumenta fundamentalmente el riesgo de trombosis venosa, pero un único factor no puede explicar la patogénesis de estas alteraciones. Y la trombosis arterial o venosa son buenos ejemplos de enfermedad compleja, ya que contribuyen en el riesgo de llegar al desarrollo de múltiples vías biológicas. Sigue, por favor. Por otra parte está la trombosis venosa, que se considera una enfermedad multifactorial. Múltiples interacciones entre factores genéticos y ambientales contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Se trata de una enfermedad episódica. Modelos actuales muestran la hipótesis de que un evento clínico solo ocurrirá cuando el potencial trombótico, que está en función de la edad, factores ambientales y genéticos y sus interacciones sobrepasan un cierto límite. Entonces, los factores adquiridos ambientales están presentes en un 33% de la trombosis venosa. El impacto de los factores genéticos también es importante y se muestra que en algunas series, más del 20% de pacientes con trombosis venosa tienen algún familiar de primer grado. Sigue, por favor. Bueno, complicaciones vasculares gestacionales. La arquitectura placentaria es única, ya que la sangre materna fluye en el espacio intervelloso, mientras que la sangre fetal se encuentra en los vasos intervellosos. Esto delimita las vellosidades placentarias. Probablemente vamos a encontrar involucrados algunos mecanismos hemostáticos locales. Esta arquitectura puede presentar complicaciones hemostáticas, fundamentalmente sangrado, pero que podrían estar relacionadas con la trombofilia o la inflamación. El adecuado equilibrio de la hemostasia placentaria es imprescindible para un óptimo desarrollo del embrión. Alteraciones en la invasión, desarrollo y función placentaria se han relacionado con diversas complicaciones del embarazo. Estas complicaciones son el aborto recurrente, la muerte fetal intraútero, un feto pequeño para la edad gestacional, el abrupto de placenta. El papel de la trombofilia en estas complicaciones ha sido motivo de estudio en los últimos años, dado que la hipoperfusión y la trombosis placentaria forman parte de la patogénesis de estos procesos.
la trombofilia podría ser un factor de riesgo tratable, pero la interrelación entre los mecanismos locales y procoagulantes y anticoagulantes deben ser mejores aclarados, ¿sí? Sigue, por favor. A continuación, mi compañera Nicole les va a estar hablando acerca de abortos de repetición. Bueno, en cuanto a los abortos de repetición, pues ya sabemos que el aborto es la complicación más frecuente del embarazo y este se va a complicar de un 15 a un 20% pues en todas las gestaciones. Tradicionalmente los obstetras pues han definido el aborto espontáneo como la finalización involuntaria del embarazo antes de la semana 20 de gestación o con un peso fetal por debajo de 500 gramos. Además, también pueden haber pérdidas secundarias, anomalías genéticas y las muertes fetales se pueden asociar al anormal desarrollo placentario que se pueden encontrar pues también en una misma categoría. Entonces tenemos aquí unas tablas las cuales van a mostrar la terminología actual para poder definir el espectro de las pérdidas gestacionales. Que tenemos que en el primer trimestre vamos a tener pérdidas preembrionarias, que esta va desde la primera semana a la semana 6, y una pérdida embrionaria de la semana 6 a la semana 10. Luego, en el segundo trimestre, tenemos que va una pérdida fetal de la semana 10, cursando la 12 hasta las 20 semanas. Y en el tercer trimestre, ya sería óbito fetal, que va desde la semana 20 en adelante hasta la semana 37. Entonces tenemos una serie de términos, los cuales pues nos van a hablar sobre embarazo de localización desconocida, incluyendo pues también lo que es el embarazo ectópico, que pues ya es que no se forma en el útero como tal, y es más probable que se produzca pues el embarazo ectópico o de localización indeterminada. También hay una pérdida gestacional precoz, que es pues la terminación espontánea del embarazo antes de la semana 10. Que pues ya sí es periimplantacional, que sería antes de la semana 5 de gestación, preembrionaria entre las 5 y la sexta semana, y la embrionaria que pues ya sería entre la semana 7 y la semana 9. En cuanto a la pérdida fetal como tal, sería pues la pérdida gestacional por encima o igual de las 10 semanas de gestación y pues ya tendría una clasificación. Precoz si es en la 10ª y la 15 semana de gestación, y la tardía, que es a partir de la semana número 16. Óbito fetal, que es la pérdida a partir de la semana 20 de gestación, y también pues la terminación voluntaria del embarazo, que ya esta sí es la finalización del embarazo pues mediante inducciones o evacuaciones quirúrgicas del útero, pero voluntarias. Y en cuanto a la muerte neonatal, pues ya sería la muerte de un neonato ya formado, vivo, en el momento del nacimiento o en los primeros 28 días de vida. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que el síndrome antifosfolípido, pues va a ser la causa más frecuente y tratable y más importante, que se va a asociar a los abortos pues, de repetición y a otras complicaciones obstétricas. Entonces tenemos causas demostradas y no demostradas y también en investigación. En el nivel 1 tenemos causas genéticas como lo son paternas, embrionarias. En las no demostradas, que pues ya es el nivel 2, son alteraciones anatómicas uterinas o trombofilias, y las causas nivel 3 son endocrinas, síndrome de ovario poliquístico, disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, insuficiencia de cuerpo lúteo. Y en las causas de investigación, pues tenemos lo que es causas endometriales, psicosociales o aloinmunes. Entonces tenemos que aquí el interés por la asociación entre la trombofilia y los abortos de repetición pues surgió una vez que se comprobó el síndrome antifosfolípido, que pues se considera una trombofilia adquirida, que es una causa significativa y tratable de un aborto recurrente. Siguiente. Bueno, también hay unas enfermedades hipertensivas inducidas por el embarazo, que aquí tenemos los trastornos hipertensivos, que pues van a ser una causa importante de mortalidad severa, invalidez y muerte materna perinatal a nivel mundial. Estos trastornos pues van a complicarse en un 10% de las gestaciones. Dentro pues también de este grupo de trastornos tenemos lo que son la preeclampsia, eclampsia, que pues van a ser los más graves. Aquí en la tabla de hecho se ven que está clasificado en los trastornos, que está como de primera la hipertensión crónica, que es la hipertensión que persiste o que aparece antes de la semana 20 de gestación.
pero también se puede asociar a otras morbilidades como lo son diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, o también lo que son las enfermedades renales, y se puede asociar a preeclampsia. En cuanto a la hipertensión gestacional, pues ya esta es la que existe o aparece antes de la semana 20 de gestación. Se asocia también a diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Y pues ya tenemos la preeclampsia, que es la hipertensión gestacional con una de las siguientes alteraciones, ya sea proteinuria, daño orgánico, complicaciones severas. Y pues ya hay otro tipo de hipertensiones arteriales como transitorias, que pues ya esta se da a los estímulos pasajeros, hipertensión de bata blanca, que es la tensión arterial elevada en la consulta y normal en la vida cotidiana. La hipertensión enmascarada, que pues ya es la presión arterial normal en la consulta y elevada afuera. Siguiente. Bueno, tenemos los retrasos y crecimientos intrauterinos y feto pequeño para la edad gestacional. Aquí tenemos que la restricción de crecimiento intrauterino es uno de los principales factores asociados a la morbilidad neonatal. Que en la patogénesis tenemos que de estas alteraciones existen diferentes factores implicados, como lo son los antecedentes de la restricción del crecimiento intrauterino en las gestaciones previas, patologías maternas, y ahí pueden incluir lo que son las nefropatías, sobre todo las que se asocian con hipertensión arterial, los síntomas antifosfolípidos, hipertensión arterial crónica, y pues también hay otros factores maternos que se incluyen como lo que son la edad avanzada, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, desnutrición de la madre. Y pues aquí el factor más importante es la presencia de la disfunción placentaria, con una insuficiencia de flujo sanguíneo materno, que esto pues va a ser provocado por obliteraciones vasculares o ya sea microtrombosis. Y pues por este motivo, al igual que la preeclampsia, el ácido acetilsalicílico en dosis baja podría tener un papel importante en cuanto a la profilaxis en la población que tiene alto riesgo. Aquí hay, en cuanto al desprendimiento prematuro de la placenta, normoincenta, pues tenemos que este se define como la separación prematura de la placenta a partir de la semana 20 antes de la expulsión del feto. Y pues la etiología de esta pues, es desconocida, pero ocurre más frecuente en pacientes fumadoras, en mujeres que consumen alcohol, cocaína, embarazos complicados con hipertensión arterial, restricción de crecimiento intrauterino y pues todas las que mencioné, las comorbilidades que mencioné anteriormente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la trombofilia como factor de riesgo en las trombosis gestacional y complicaciones vasculares, esta se va a definir como trombofilia como la tendencia a desarrollar trombos en las venas o en las arterias. La trombofilia puede ser hereditaria o adquirida y esta es relativamente frecuente. Afecta a 1 de cada 6 individuos en la población general y pues ya el concepto que se utiliza frecuentemente en el contexto de la enfermedad tromboembólica venosa es para describir la susceptibilidad genética a padecer dichas complicaciones y en estos pacientes pues la aparición del accidente trombólico ya puede ser en la juventud o puede ser ya de una historia familiar con trombosis recurrentes. Siguiente. Bueno, actualmente conocemos 6 o 7 factores genéticos causantes de trombosis venosa. Todos ellos pueden explicar solo una parte de la asociación en las familias en esta patología y clásicamente se ha estudiado la asociación de fenotipos hemostáticos y riesgos en la trombosis después de buscar pues, polimorfos genéticos asociados a estos mismos fenotipos de riesgo. La Asociación Familiar de la Enfermedad Tromboembólica Venosa fue descrita en 1905 por Brin y pues se describió una familia con trombofilia asociada a una deficiencia de antitrombina, ya que se demostró pues la consegregación entre la deficiencia congénita de antitrombina y la tendencia trombótica familiar. Entonces, en la tabla, pues esto pues, va a demostrar lo que son los principales mecanismos de trombofilia estudiados con poca o nula evidencia de asociación con trombosis, los factores de riesgo genéticos conocidos como los déficits de los anticoagulantes, ya sea los AT, PC o PS, y los que están asociados a polimorfismo. También existe pues las mutaciones en el gen del factor 5, conocida como el factor 5 Leiden, y el polimorfismo F2, conocida como la mutación del gen
de la protomina. Siguiente. Bueno, a continuación la voy a dejar con mi compañera Chara, que les va a explicar sobre trombofilia adquirida. Bueno, continuando entonces con la trombofilia adquirida, en el síndrome de antifosfolípido, tenemos que esta pues es un estado de hipercoagulabilidad secundario a diferentes etiologías. En particular, pues durante el embarazo, los riesgos se multiplican por condiciones fisiológicas y pues la principal causa de trombofilia adquirida es el síndrome de antifosfolípidos. Síndrome de antifosfolípidos pues es un estado de trombofilia autoinmune definido pues por una serie de manifestaciones clínicas y de laboratorio. Se describió por primera vez en los años 80 cuando pues se desarrollaron los test para los ACL y un nuevo síndrome de trombosis, abortos y enfermedades neurológicas, y fue denominado síndrome de anticardiolipina, que posteriormente pues ya fue denominado con su nombre actual. Bueno, en los criterios de síndrome antifosfolípidos, pues en el 2005 se revisaron criterios de diagnóstico establecidos por Saporro, los cuales pues los criterios diagnósticos conocidos pues como los de Sydney, que se muestran en esta tabla que vemos en pantalla. Entonces pues vamos a tener criterios clínicos y criterios de laboratorio. Entonces en los criterios clínicos tenemos complicaciones gestacionales secundarias a insuficiencia placentaria, o sea, síndrome antifosfolípido obstétrico. Y tenemos aquí, pues vamos a tener 3 o más pérdidas gestacionales espontáneas antes de la semana 10 de gestación, 1 o más pérdidas fetales después de la semana 10 de gestación. Vamos a tener óbito fetal, episodios de preeclampsia, parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, restringimiento fetal intrauterino y oligohidramnios sin causa pues que lo justifiquen. En los criterios de laboratorio pues tenemos títulos intermedios o altos de anticuerpos, ya sea ACL o anti-B2, GP1, de inmunoglobina G o IgM medidos por ELISA, presentes en 2 ocasiones o más, separadas por al menos 12 semanas. Y también tenemos ALL en plasma detectado pues según las guías ITS en 2 ocasiones o más, separadas por al menos 12 semanas. Entonces, para definir el síndrome antifosfolípido, pues se debe tener pues al menos un criterio clínico y uno de laboratorio. Y este síndrome puede ser síndrome de antifosfolípido primario o como manifestaciones de una patología autoinmune de base, ya sea entonces síndrome de antifosfolípido secundario. Paso. Bueno, sin embargo, pues el síndrome no se explica por completo con los criterios y existen pacientes que exhiben otras manifestaciones clínicas, que pues las vamos a ver entonces en esta tablita. Vamos a tener manifestaciones neurológicas, ya sea migraña, corea, síndrome de Guillain-Barré, amnesia global, demencia. En las manifestaciones cardiovasculares, ya sea una enfermedad coronaria, una aterosclerosis prematura, un infarto miocárdico aterosclerótico, una enfermedad vascular periférica, valvulopatías, manifestaciones pulmonares, hipertensión pulmonar no atribuible a oclusión trombótica, daño alveolar difuso, manifestaciones digestivas como por ejemplo cirrosis biliar primaria, las manifestaciones renales, nefropatía del síndrome antifosfolípido, estenosis de la arteria renal, glomerulonefrosis por cambios mínimos o segmentaria o incluso focal. En las manifestaciones cutáneas, pues ya sea livedo reticularis, úlceras y necrosis cutánea, vasculitis necrositantes y levoides, tromboflebitis, máculas eritematosas, púrpura. En otras manifestaciones orgánicas podemos tener osteonecrosis sin evidencia histológica de oclusión microvascular o vasculitis, también pérdida de la audición neurosensorial aguda. En las alteraciones de la coagulación, pues podemos tener trombopenia, también podemos tener hipotrombinemia, también deficiencia de la proteína S, inhibidores adquiridos de los factores de coagulación, entre otros. Pocos pacientes pues desarrollan la forma catastrófica del síndrome antifosfolípido con oclusiones vasculares y diseminadas y pues eleva la mortalidad. Este síndrome antifosfolípido catastrófico pues se define como una isquemia o un infarto multiorgánico, generalmente pues como trombosis microvascular. Paso.
Bueno, referente a la patogénesis de este, pues los mecanismos implicados parecen pues estar relacionados con la afinidad de anticuerpos antifosfolípidos con la B2, GP1, GPI, formándose inmunocomplejos con elevada afinidad para los fosfolípidos. Los mecanismos a través de los cuales pues, se cree que actúan son inhibición de los mecanismos antirregulares y fibrinolíticos endógenos, activación plaquetaria con aumento pues, de la expresión GP2, B2A y síntesis de la TXA2. También por daño y activación de las células endoteliales con expresión de moléculas de adhesión y aumento de producción del factor tisular. También por activación de los monocitos y aumento de su expresión al factor tisular. Activación del complemento y interferencia con la anexia A5, que es pues, un anticoagulante natural que se une a la fosfatidilcerina, expuesta durante la formación de la sincitrofoblasto, lo cual pues, va a favorecer a un efecto más directo sobre las estructuras placentarias, promoviendo así pues, la trombosis placentaria y la pérdida gestacional. Paso. Bueno, la trombofilia y la trombosis gestacional, pues además de los cambios fisiológicos que hacen en el embarazo, pues que sea en un estado de hipercoagulabilidad, la trombofilia hereditaria y la adquirida pues van a aumentar la predisposición a trombosis venosa durante el embarazo. No todas las mujeres son con trombofilia pues van a desarrollar enfermedad tromboembolítica venosa, ya pues que deben existir pues factores de riesgo adicionales, ya sean ambientales o hereditarios para el desarrollo de ella. Entonces la trombofilia hereditaria está detrás del 50% de la trombosis venosa gestacional. La más frecuente pues son las mutaciones del FBL y de la PT2021-0A, ya que esta pues afecta del 2 al 6% de la población en general. Y el riesgo de esta enfermedad tromboembolítica venosa está asociada pues, a embarazo cada vez al defecto que se muestran en la tablita que vemos al frente. Entonces, tenemos déficit de AT, déficit de PC, déficit de PS. También tenemos FLR heterocigoto, factor de Leiden, más bien. Y también tenemos entonces el PT2021A, heterocigoto y homocigoto. Entonces, el déficit de antitrombina y pues las mutaciones del factor 5 de Leiden y esta PT2021-0A en homocigosis son pues, los defectos más trombogénicos. Y en ausencia de la tromboprofilaxis, pues el riesgo de la trombosis en gestantes con déficit de AT pues, se estima en un torno del 50%. Por el contrario, pues la presencia de mutaciones del gen MTHFR pues no se asocia a un aumento de este riesgo. La principal pues trombofilia adquirida asociada a esta enfermedad es la tromboembólica venosa y complicaciones vasculares gestacionales durante el embarazo es el síndrome antifosfolípido. Paso. Bueno, referente a las trombofilias, complicaciones vasculares gestacionales, pues dado que la trombofilia pues, es una situación que predispone a un estado de hipercoagulabilidad y tendencia a trombosis, podría estar pues implicada en complicaciones gestacionales relacionadas pues con una difusión vascular, ya que estas complicaciones pues se deben en parte a la presencia de trombosis placentaria. A partir de los años 90 pues se empezó a reportar un aumento de complicaciones vasculares gestacionales en mujeres con trombofilia. Los mecanismos a través de los cuales pues, los anticuerpos antifosfolípidos causan morbilidad durante esta gestación incluyen la inhibición de la función y diferenciación tromboblástica, la activación de las vías del complemento en la interfaz materno-fetal con la subsecuente respuesta inflamatoria local. Y también cuando la gestación está más avanzada, pues se produce una trombosis de la vasculatura uteroplacentaria. Paso. Bueno, en referente a la valoración de tratamiento preconcepcional, pues los anticoagulantes orales, antivitamina K, cruzan la placenta y pues pueden alcanzar concentraciones en el plasma fetal similares pues, a las concentraciones maternas. Su uso pues durante el embarazo se ha asociado con abortos, con hemorragia fetal, muerte fetal y efectos teratogénicos, principalmente pues entre la semana 6 y 13 de gestación. Por lo tanto, pues en una paciente pues, con síndrome de antifosfolípidos, el tratamiento con anticoagulación oral que manifieste pues, deseo gestacional
son recomendables los controles pediátricos y pues una vez confirmado el embarazo se procede pues a la suspensión de los antivitamina K, siempre antes pues de la semana 6 de gestación. Y se sustituyen pues por heparina de bajo peso molecular a dosis de anticoagulantes. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Daniela, que les va a hablar sobre el tratamiento. Bueno, empezando a hablar ya del tratamiento, vamos a tener que ante una paciente con un síndrome antifosfolípido que desee quedar embarazada, pues el tratamiento se va a basar, como lo mencionó mi compañera, en el ácido acetilsalicílico y en las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, en cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, como vemos en la tabla, vamos a tener las dosis profilácticas y la terapéutica. Entonces, como nombre comercial, vamos a tener el clexanen, que esta va a ser pues la enoxaparina. Esta va a tener una dosis profiláctica a las 24 horas y tiene un peso menor a 50 de 20 miligramos, de 50 a 90 kilogramos va a ser una dosis de 40 miligramos, mayor a 90 kilogramos va a ser una dosis de 60 miligramos. Y ya en una dosis de 12 horas, 1 miligramo por kilogramo, y de 24 horas, 1.5 miligramos por kilogramo. En cuanto a la dalteparina, vamos a tener que de 50 a 90 kilogramos vamos a dar 5.000 unidades internacionales en dosis profiláctica de 24 horas. En las dosis terapéuticas de 12 horas van a ser 100 unidades internacionales por kilogramos y en las dosis de 24 horas van a ser 200 unidades internacionales por kilogramos. En cuanto a la bemiparina, con un peso menor a 50 kilogramos van a ser 2.500 unidades internacionales, con un peso de 50 a 90, 3.500 unidades internacionales, un peso mayor a 90 van a ser 5.000 unidades internacionales en las dosis profilácticas. En cuanto a las dosis terapéuticas, esta no se administra en 12 horas. En las dosis terapéuticas de 24 horas, si el peso es menor a 50 kilogramos, van a ser 5.000 unidades internacionales, de 50 a 70, 7.500 unidades internacionales, con un peso de 70 a 100 kilogramos, 10.000 unidades internacionales. En cuanto a un peso mayor a 100 kilogramos, van a ser 115 unidades internacionales por kilogramo. Y finalmente vamos a tener la tinzaparina, que va a ser de una dosis profiláctica a 24 horas de 3.500 a 4.500 unidades internacionales. Esta no va a tener una dosis terapéutica de 12 horas. Y en cuanto a la dosis de las 24 horas, va a ser 175 unidades internacionales por kilogramo. Siguiente, porfa. Entonces, aquí el tratamiento va a depender de si nuestra paciente con síndrome antifosfolípido persistente y pues tenga signos clínicos de este. Entonces, en este grupo está formado por las mujeres que van a ser portadoras asintomáticas o las pacientes con enfermedad autoinmune, sobre todo las pacientes con lupus, con el síndrome antifosfolípico sin gestaciones previas o con gestaciones previas normales. Entonces, en este grupo, pues no existe una evidencia para aconsejar un determinado tratamiento y según el contexto clínico de nuestra paciente y los factores como la edad avanzada, sin antecedentes de embarazos previos o el mismo deseo de la paciente, debe considerarse el uso del ácido acetilsalicílico, 100 miligramos día, inicialmente en el periodo preconcepcional, continuándolo pues hasta el parto. En cuanto a las pacientes con el síndrome antifosfolípido, pero que tengan antecedentes de trombosis, estas pacientes deben estar pues, bajo tratamiento anticoagulante oral, ya sea con warfarina o con cumarínicos antes del embarazo. Y estos se van a suspender una vez se confirme pues, que la paciente quede en embarazo, siempre antes de la 6ª semana de gestación y se sustituye por heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes. Entonces, este tratamiento se va a mantener durante todo el embarazo hasta el parto, reiniciando después pues, con warfarina, que no está contraindicada en la lactancia. En el otro grupo, pues vamos a tener a las pacientes con el síndrome antifosfolípido, antecedentes de una o más pérdidas fetales o antecedentes de preeclampsia grave o retraso de crecimiento intrauterino por insuficiencia placentaria.
Entonces, aquí a estas pacientes se le va a iniciar el tratamiento con ácido acetilsalicílico, 100 miligramos día en el periodo preconcepcional, y se le añade la heparina bajo peso molecular a dosis profilácticas una vez se confirme que la paciente queda en embarazo. Este tratamiento se mantiene igual durante todo el embarazo hasta el parto y un mínimo de 6 semanas postparto. Ahora, en el grupo de las pacientes que tengan pues el síndrome antifosfolípido y antecedentes de 3 o más abortos, estas pacientes pues se debe evaluar el contexto clínico de ellas, como es la edad de la paciente, los abortos sin tratamiento previo, y se puede valorar el uso del ácido acetilsalicílico desde el periodo preconcepcional y durante todo el embarazo hasta el parto. Y si hay una coexistencia de otros fármacos de riesgo de trombosis, se administra heparina bajo peso molecular a dosis profiláctica, continuándola hasta el parto y un mínimo de 6 semanas postparto. Finalmente, pues vamos a tener el grupo de pacientes con el síndrome antifosfolípido, pero con criterios clínicos o de laboratorio que no van a cumplir con los criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido. Entonces, estas pacientes no se han incluido en ensayos clínicos, por lo que no existen pues recomendaciones al respecto. Entonces, aquí debemos individualizar el tratamiento conjunto con la paciente, tener algunos datos sobre la edad, los antecedentes obstétricos, y la terapia puede ir desde el control obstétrico sin tratamiento farmacológico hasta el uso del ácido acetilsalicílico preconcepcional o la combinación pues del ácido acetilsalicílico con la heparina bajo peso molecular a dosis profilácticas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los antecedentes de fracaso del tratamiento, vamos a tener que este va pues a fracasar si se realizó el tratamiento solamente con el ácido acetilsalicílico, dado pues que se debe añadir enoxaparina heparina bajo peso molecular a dosis profiláctica en el siguiente embarazo. Si se realizó el tratamiento con el ácido acetilsalicílico y la heparina bajo peso molecular a dosis profiláctica, se usará pues la heparina a dosis anticoagulantes en la siguiente gestación. Si ya se realizó tratamiento con el ácido acetilsalicílico y la heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes, se debe valorar el uso concomitante de inmunoglobulinas intravenosas de 400 miligramos por kilogramo en un régimen mensual durante el embarazo. Y las pacientes que tengan pérdidas precoces se puede valorar el tratamiento con dosis bajas de prednisona 10 miligramos día desde la confirmación de la gestación hasta la semana 14. Ya en cuanto al control de la heparinemia, entonces aquí los niveles de la actividad del factor anti-10 activado, pues las pacientes que reciban heparina bajo peso molecular a dosis anticoagulantes se indicará la realización desde la hemostasia, los controles de heparinemia cuando se valore el riesgo de infra o sobretratamiento, como es el caso, por ejemplo, de las pacientes que tengan gestantes con peso extremos, cambios importantes de peso durante el embarazo o insuficiencia renal. Y la extracción debe realizarse de forma general 4 horas después de la administración de la heparina de bajo peso molecular. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al control de las gestaciones, vamos a tener la periodicidad de las visitas, que esta va a sugerir el siguiente esquema de visitas en la unidad de embarazo y la enfermedad autoinmune. Entonces, la primera visita va a realizarse antes de la semana 6 y una vez se detecte pues, el embarazo y se determina la viabilidad de la gestación a través de la ecografía, se solicita la primera analítica y la ecografía del primer trimestre, que sabemos que esta se realiza entre la semana 11 a la 14. En cuanto a las visitas sucesivas, estas se deben realizar cada 4 semanas hasta la semana 28, cada 2 semanas hasta la semana 36 y cada semana hasta el parto, el cual se programará entre la semana 40 y la 41 para las pacientes sin complicaciones y con síndrome antifosfolípido obstétrico, y entre la semana 39 a la 40 en pacientes con síndrome antifosfolípido trombótico. Entonces, en cada visita se debe valorar los síntomas y signos de la paciente que sean compatibles con la enfermedad tromboembólica y preeclampsia, además de realizar pues, el análisis cualitativo de orina para determinar si hay presencia de proteínas.
En cuanto a los controles analíticos, en el primer trimestre vamos a tener el protocolo del primer trimestre, que va a ser el control analítico renal, en donde vamos a tener la creatinina, el BUN y el cociente proteína-creatinina en orina. Vamos a tener el perfil hepático, vamos a tener el anticoagulante lúpico, y cuando se requiere el segundo análisis para definir la persistencia de cualquiera de estos anticuerpos, asegurando pues un periodo no inferior a 12 semanas entre las dos determinaciones de estos analíticos. En cuanto al segundo trimestre, va a ser el protocolo del perfil básico renal, lo que mencioné anteriormente, y el perfil hepático. Finalmente, en el tercer trimestre vamos a tener el perfil básico renal y el perfil hepático. Y si en cualquiera de estas visitas hay evidencia cualitativa de proteínas en la orina o de hipertensión, se va a solicitar la determinación de las proteínas en 24 horas. Ahora, en cuanto a la vigilancia fetal y a la ecografía, vamos a tener que la ecografía de primer trimestre va a ser entre la semana 11 a la 14 con valoración de Doppler de las arterias uterinas. En la ecografía morfológica, que esta se realiza entre la semana 20 a la 22 con valoración de Doppler de las arterias uterinas. En la ecografía de control, realizada entre la semana 20 a la 26, si la ecografía previa reporta pues un crecimiento menor al percentil 10 o un IP de la arteria uterina por encima del percentil 95 para la edad gestacional. En cuanto a la ecografía de control de crecimiento fetal, es en la semana 28 con posterior valoración de ultrasonido cada 4 semanas. Y finalmente la monitorización cardiotopográfica semanal a partir de la semana 36, complementando con perfil biofísico cuando sea necesario. Entonces, la valoración de la paciente que presente pues el compromiso de la curva del percentil fetal o con un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional se hará juntamente con el dispensario de SIR y de preeclampsia. Siguiente, por favor. Entonces, ya para finalizar, hablando del parto, el síndrome antifosfolítico no es una contraindicación para el parto vaginal. De hecho, pues es la vía de parto más apropiada para estas pacientes. A todas las pacientes que tengan un bajo tratamiento antitrombótico se les realiza en el tercer trimestre una visita individual preanestésica para la valoración del riesgo, la información de las técnicas analgésicas y la anestesia para el parto o la cesárea. Entonces, para un mejor manejo durante el parto en aquellas pacientes tratadas con asociación de ácido acetalicílico y heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas o con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes, ya esto va a quedar a criterio del anestesiólogo y pues de los tetras. Entonces aquí se van a mantener unas dosis únicas diarias o indicar heparina no fraccionada cuando se decide finalizar la gestación o en las fases finales de la gestación. En algunas pacientes que tengan riesgo trombótico elevado se debe valorar la forma de individualizar la planificación del parto con ingreso hospitalario y paso a heparina no fraccionada. Entonces, en cuanto al perperio, las recomendaciones sobre el manejo de la tromboprofilaxis, vamos a tener la presencia del síndrome antifosfolípido persistente, pero sin clisterios. Entonces, aquí vamos a recomendar el uso de la heparina bajo peso molecular a dosis profilácticas durante el ingreso hospitalario y ante la presencia de uno o más factores de riesgo para trombosis adicional. Esta profilaxis se extiende durante un mínimo de 6 semanas. Y finalmente, las pacientes que ya tengan el síndrome antifosfolípido obstétrico, vamos a tener el uso de la heparina bajo peso molecular a dosis profilácticas durante 6 semanas y posteriormente, luego de la visita de cuarentena, vamos a administrar a la paciente ácido acetilsalicílico 100 miligramos día a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces así culminamos la ponencia. Muchas gracias al doctor Félix Canencia y a mis compañeros por su intervención.